Hoy, a los 60 años, cuando miro hacia atrás, veo todo tan claro. Las señales estaban ahí desde el principio. Todas. Pero yo tenía 17 años y él 27. Yo era una niña solitaria criada en una familia evangélica tradicional, y él era un hombre experimentado. Guapo. Seguro de sí mismo. Nunca salimos a ningún lado. Nada de cine, nada de parques, nada de restaurantes. Solo su casa, mi casa, y la iglesia. 2 años de noviazgo y nunca me llevó a conocer el mundo. Después de casarnos, él controlaba absolutamente todo. Yo no hacía nada. Literalmente nada. Ni las compras, ni pagar cuentas, ni decidir qué comer. Es para protegerte, decía. Se puso furioso cuando mi mamá le pidió una renta simbólica. Como si ella estuviera cometiendo un crimen imperdonable. Me humilló ese día haciéndome llevarle el dinero. Debí haberme ido entonces. Comenzó a alejarme de mi familia. De mis hermanos. De mi mamá. Poco a poco, hasta que quedé completamente sola con él. Mi hijo era de él. Solo de él. Yo era la empleada de la casa. Él rompió nuestro vínculo cuando el niño apenas tenía 2 años. Y después vinieron los golpes. Y la sangre. Y las mentiras que inventaba para esconder los moretones. Y los años rogándole a Dios que lo matara, porque era la única forma de escapar. Pero no lo mató. Y yo encontré la fuerza para salvarme a mí misma. Esta es mi historia. Acto 1. La trampa. Yo nací cuando mis hermanos ya eran adultos. 21 años tenía uno, 17 el otro. Era una hija tardía. Cuando empecé a tener conciencia de mí misma, ya estaba sola en casa. Era Los Ángeles en los años 60 y 70. Otro contexto social. Mis padres, evangélicos muy tradicionales, me criaron como si fueran mis abuelos. No tenía primos de mi edad. No tenía muchos amigos. Mi vida era escuela, iglesia, escuela, iglesia. Conocí a la persona que fue mi esposo cuando tenía 17 años. Había ido a un culto un domingo por la tarde. Cuando regresé a casa, ahí estaba él con su mamá. La señora López había sido vecina de mi mamá muchos años atrás. Él también se había convertido recientemente en la iglesia, y su mamá quería reencontrarse con los viejos vecinos. Roberto estaba ahí. Era muy guapo. Yo tenía 17 y él 27. Había jugado fútbol. Era un hombre experimentado, seguro de sí mismo. Se interesó en mí. Empezó a venir varias veces, hasta que me pidió ser su novia. En la iglesia hay un ritual, ¿verdad? Vas a buscar confirmación, buscas una señal. Y yo creí que ese noviazgo estaba confirmado por Dios. A mi papá le gustó. A mi mamá y mis hermanos no tanto, pero el noviazgo siguió adelante. No hubo ningún evento extraño durante el noviazgo. Él venía a mi casa, íbamos a la iglesia, comíamos pizza después, nos besábamos un poquito en el portón, y él se iba a su casa. No hubo paseos. No hubo viajes. No hubo cine, teatro, parques. Nada. El noviazgo era en casa y en la iglesia. Esa era mi vida. Después de 2 años, nos casamos. Mi mamá y mi papá construyeron una casita en su terreno para que viviéramos allí. Una recámara, sala, cocina. Todo bonito, todo arreglado. Me fui a vivir al lado de la casa de mi mamá. Yo había terminado mi certificación de maestra, pero aún no estaba trabajando. Roberto era súper protector. Hacía todo. Lo único que yo hacía era cuidar la casa, lavar ropa, cocinar. No hacía nada más. No tenía amigas. No salía. Me quedaba ahí. Pronto quedé embarazada de mi primer hijo. Y en ese proceso, como mi papá y mi mamá tampoco son personas de muchos recursos, para construir esa casita mi papá vendió un carro que tenía. Había sido el sueño de su vida. Él era conductor de camiones, nunca había tenido carro propio. Y cuando finalmente tuvo uno, lo vendió para construirnos esa casa. Entonces mi mamá le dijo, mira, gastamos todo lo que teníamos. Dame una renta simbólica para ir reponiendo nuestros ahorros. Él no se conformaba con eso. El día que cumplimos un mes de casados fue el peor día de todo lo que había vivido hasta entonces. Tomó el dinero de la renta, me lo puso en la mano, y me dijo, ve a pagarle a tu mamá. Fue tan humillante. Tan horrible. Lloré todo el día. Él con la cara seria, enojado, porque no se conformaba con pagarle renta a mi mamá. ¿Cómo es que una madre le cobra renta a una hija? Roberto era conductor de taxi, pero el taxi era de él y de su hermano Diego. Ya era así, todo era familia de él. Yo no participaba en las decisiones de su vida. Todo era él, Diego, la señora López. Ellos vivían en el este y la casita de mi mamá donde vivíamos estaba en otro lado de la ciudad.
Fue muy difícil ese comienzo de matrimonio por culpa de esa bendita renta. Acto 2. El infierno empieza. Cuando quedé embarazada y di a luz a mi hijo, él y mi mamá pelearon. Roberto había dejado de pagar la renta por algunos meses. Mi mamá aprovechó mi ausencia y fue a cobrarle. Necesito ese dinero. Tuvieron una pelea horrible, gritando e insultándose en la calle. Yo estaba en el hospital, acababa de tener al bebé. El día que me dieron de alta, llamé a casa de mi mamá para avisarle, para que viniera por nosotros. Pero ya habían peleado. Mi mamá vino sola y me dijo, vamos, recoge tus cosas. Nos vamos en taxi. ¿Cómo? ¿Y Roberto? Pregunté. No sé nada, dijo ella con un tono extraño. Al rato llegó él. El ambiente estaba rarísimo. Vinimos a casa. Cuando llegué, mi casa estaba cerrada. Él había comprado una gallina para hacerme caldo, pero la gallina estaba encerrada en el baño y toda la casa llena de polvo. Mi mamá no había tenido acceso a mi casa. Él no la dejaba entrar. Llegué con una cesárea reciente, sin idea de nada, con 20 años. Mi Puzabar. Él fue a matar la gallina para hacer la sopa. Después, no sé si fue ese día o al siguiente, vino a contarme su versión de la historia. Que mi mamá le había cobrado la renta y que habían peleado. Mi mamá también me contó su versión. Fueron 2 meses horribles. Mi mamá entraba a mi casa cuando él salía. Cuando él llegaba, mi mamá se iba. No se hablaban. Era un ambiente insoportable. Él comenzó a buscar un lugar para que nos fuéramos de ahí. Nos vamos a mudar, voy a comprar una casa. ¿Sin dinero? Su familia le prestaría. En ese tiempo, yo había hecho el examen para maestra en el Distrito Escolar de Los Ángeles y había pasado. Milomron. Escogí un lugar para trabajar en el este de la ciudad, porque ya estaba decidido que viviríamos por allá. Él iba a conseguir una casa por ese rumbo. Iba a empezar a trabajar en febrero. Un día nublado cualquiera de diciembre, mi mamá estaba en mi casa. Él llegó y mi mamá no quiso irse. Estoy en mi casa, no me voy, dijo ella. Él fue a la cocina y empezó a golpear puertas, a aventar ollas. Entraron en confronto otra vez. Discutieron. Y él me dijo, nos vamos ahora mismo de aquí. Mi papá tenía el camión y mi papá iba a llevar nuestra mudanza, pero estaba de viaje. Esa escena sucedió. Mi mamá me agarró de un brazo y el del otro. Nos vamos ahora. No te vayas con ese loco, te va a hacer sufrir, no te vayas, decía mi mamá. Ya tenía un moretón enorme en mi brazo, donde le estaba dando de mamar a mi hijo. Él se había obsesionado con una señora, una amiga de mi mamá, porque yo le dije algo a esa mujer. Me dio un puñetazo en el brazo. Primera agresión violenta. Porque la agresión psicológica ya estaba presente. Ya me había alejado de mi familia, de los posibles amigos que podría haber tenido. Esa tarde le pedí a mi mamá, mami, déjanos. Sal un momento. Vamos a resolver esto aquí. Mi mamá salió. Él salió. Regresó con 2 camionetas. Metió nuestras cosas en las camionetas. Él ya había comprado un apartamento con dinero de su hermana. Puso nuestras cosas dentro y nos fuimos ese mismo día. Mi mamá llamó a mi hermano mayor, Carlos. Él vino, me abrazó y me dijo, tienes a la familia. Si necesitas algo, nos llamas. Y me fui a vivir lejos, a esa área suburbana del este. Mi mamá poco después se fue a vivir al campo con mi papá. Mis hermanos vivían en otra parte de la ciudad. Yo quedé aislada, lejos de la poca familia que tenía, sin los amigos que nunca tuve. Él no podía oír el nombre de mi mamá sin ponerse como loco. Tu mamá es una... Y usaba palabras peyorativas, palabras vulgares para referirse a ella. No quería ver a mi mamá ni pintada de oro. Mi mamá pasó todo ese tiempo sin ver a mi nieto. Vivimos 1 año en ese apartamento que compró. Después compró una casa. Así era, yo trabajaba, firmaba un cheque por el valor total de mi salario y se lo daba a él. Porque tenía que pagarle a su hermana que le prestó dinero. Porque tenía que pagarle a Diego que hizo no sé qué. Y yo no veía dinero. No iba al supermercado. No iba al mercado. Todo él lo hacía. Todo él lo traía. No necesitas hacerlo. Solo sal a trabajar. Iba a la escuela, trabajaba cerquita de la casa. Pero no tenía tiempo de hacer amistades porque él se encargaba de todo. Mi suegra cuidaba al bebé. Luego quedé embarazada de nuevo y tuve a mi hija, con 2 años de diferencia. Cuando mi hija nació, mi hijo acababa de dejar los pañales. Tenía 2 años, era un niño grande y gordito. Roberto dijo, no puedes quedarte con el bebé y con este niño. Él se va a quedar en casa de mi mamá. Todas las mañanas salía, llevaba a mi hijo a casa de la señora López. Yo me quedaba sola con la bebé.
Ese distanciamiento rompió mi conexión con mi hijo. Mi hijo parecía que solo tenía padre. Yo era la empleada de la casa. Se rompió nuestro contacto de afecto. No veía la hora de volver a trabajar. Estuve 3 meses y medio encerrada en esa casa con esa bebé. No salía para nada. Porque la niña no podía oler monóxido, no podía tomar contaminación, no podía tomar viento, no podía mojarse con lluvia. Nada. Todo dentro de casa. Cuando volví a trabajar, mi hijo regresó a casa. Pero ese vínculo se había perdido. El niño solo quería saber del papá. Era papá, papá, papá todo el tiempo. Y cuando estaba solo conmigo era muy difícil, porque habíamos roto una conexión. La vida transcurrió con mucha dificultad. Él era muy violento. Comenzó a beber. Y cuando bebía, me golpeaba. De la nada. Sin motivo. Por algo que yo dijera o que no dijera. Él, borracho, me golpeaba. Fueron muchas veces que me sangró la nariz. Que quedé cubierta de moretones. Cuando estaba al final del posparto con mi hija bebé, ella debía tener unos 7 u 8 meses, el hermano de Roberto se comprometió. Fuimos a la fiesta de compromiso. Los niños no fueron, claro. La empleada de la señora López vino a quedarse en mi casa con los niños que ya estaban dormidos. Allá vi una escena. Vi que él estaba como coqueteando con una chica, la hermana de la novia. Lo vi de reojo, como que fue a besarla o algo así. Fui a reclamarle. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Vino hacia mí con mucha violencia. Empezó, vámonos, vámonos. Cuando entré al carro para irme con él, empezó a golpearme con los puños. Salí del carro, salí corriendo. Diego estaba cerca. Me acerqué a él. Por favor, no dejes que esto pase. Me está golpeando. ¿Cómo me voy a ir con él? No quiero irme con él. Diego fue y habló con él. Me calmó. Entré al carro para volver a casa. Él me vino golpeando todo el camino, desde esa zona hasta nuestra casa. Volteaba la mano así, con toda su fuerza, y me golpeaba. Siempre tenía que ser en la cara. Empezó a sangrarme la nariz. Manchó mi ropa. La familia de él vio esto porque venían en los carros detrás. Pero yo me quedé en mi casa. Ellos se fueron. Al día siguiente estaba toda dolorida, toda golpeada. ¿Cómo iba a trabajar el lunes? Inventé una historia. Que había sufrido un accidente de carro. Que estaba con Diego. Que Diego frenó el carro y me golpeé la cara contra el tablero. Y fui a trabajar así. Me sentía como basura humana. Después él venía con migajas de afecto. Que yo aceptaba. Y retomaba la relación. Y todo continuaba igual que siempre. Mi hija tenía meses cuando eso pasó. Cuando ella tenía casi 2 años, llegó fin de año. Mis padres vinieron a pasar Navidad y Año Nuevo en Los Ángeles. Vinieron a mi casa, pasaron la noche del 31 de diciembre, cenaron conmigo. Vivía en un complejo habitacional popular donde las calles son angostas, las casas pegadas unas a otras. Mis padres se fueron. Al día siguiente, el 1 de enero, el almuerzo era en casa de la señora López. Como siempre, él bebió mucho. Mezcló la borrachera del 31 con la del 1 de enero. Estaba descontrolado todo el tiempo. Ese día me dije a mí misma, no voy a dejar que me golpee más. Esto no se va a repetir hoy. Hoy no me va a pegar. Los niños ya se habían bañado, era hora de dormir. Eran como las 5 de la tarde. Decidí salir un poco de ahí. ¿Ir a dónde? A casa de la suegra, que era el único lugar donde iba. Mi hijo no quería ir conmigo. Quería quedarse con el papá. El papá estaba tirado en un colchón durmiendo. El niño no quería ir. Lo jalé. No, vamos donde la abuela. Él se despertó. Generalmente siempre me golpeaba después de que los niños estaban dormidos. Mis hijos no presenciaban esas escenas. Mi hijo tenía 4 años y mi hija 2 en ese día. Pero ese día él hizo así, como le haces a un perro o a un niño. Agarró una chancla. Ven acá que te voy a pegar. Y yo ya me había dicho que eso no iba a pasar más. Agarré una olla de presión y fui hacia él. Avancé sobre él con la olla de presión y le pegué con la olla. Él vino detrás de mí. Me golpeó. Me jaló. Rasgó mi vestido. Pero como los niños empezaron a llorar, agarró a los 2 niños y se fue al fondo del patio para distraer a los niños. Yo, desesperada, salí corriendo a la calle. No llega hoy. Hoy no voy a pasar por esto. Fui al medio de la calle. La calle estaba llena de gente, vecinos, las visitas de los vecinos. Él salió corriendo detrás de mí. Me jaló por el cabello, que lo tenía larguísimo. Y yo tenía cara de 50 años con 25. Me arrastró de vuelta adentro.
Cerró los portones. Siguió calmando a los niños allá atrás. Yo me lavé la cara. Pero teníamos un cuarto arriba de la casa. Mientras él estaba distraído, subí las escaleras, salí por ese cuarto, brinqué por el techo a la casa de un vecino, y caí en la casa del tercer vecino. Como la gente ya había visto todo, y los vecinos de casas pegadas sabían lo que pasaba dentro de mi casa, ese vecino también era de la iglesia. Mia Kojio. Me escondieron en su casa. Él se quedó en la calle desesperado buscándome con una niña en brazos y el otro agarrado de la mano. Yo di el teléfono de la casa de mi mamá. Hasta entonces, mis padres, mis hermanos, no tenían idea de lo que era mi vida. Pero ese día di el teléfono de mi mamá. La hija del vecino llamó. Por suerte, mis padres no estaban en casa. Solo mi hermano Carlos estaba ahí. Él pensó, mi papá y mi mamá están allá. Pelearon. Pasó algo. Carlos vino en menos de media hora. Llegó con el carro a la calle. Los vecinos le señalaron dónde estaba yo. Mi hermano fue entrando a la casa del vecino. Roberto dejó a los niños no sé dónde y fue detrás de Carlos. Se pelearon. Se golpearon. Él arañó la cara de mi hermano. Carlos también le pegó a él. Cuando los dos llegaron dentro de la casa del vecino, él quería que me fuera con él a la casa. Carlos me sacó de ahí, me metió dentro del carro, y me llevó a casa de unos amigos suyos que yo nunca había visto en mi vida. Llegué con la cara toda golpeada, con el vestido rasgado, destruida. Pero decidida. Decidí que no iba a dejar que me golpeara más. Después fui a casa de mi hermano. Carlos me llevó a la casa que mi mamá había construido para mí, donde ahora vivía él con su esposa. Por eso estaba allí ese día. De ahí, Carlos me llevó a la estación de policía. Presenté denuncia. Pasé por examen médico forense. El médico me preguntó, ¿qué hace usted? Soy maestra. ¿Y él? Es conductor de taxi. El médico dijo, por eso, él quiere humillarla. Quiere rebajarla de todas las formas. Por eso le hace esto. Y dijo algunas cosas más. Fue muy acogedor. La estación especializada en violencia doméstica estaba en el centro de la. Era una de las primeras. De ahí volví a casa con mi hermano. Al día siguiente empezó la lucha para ir a buscar a mis hijos. Mi hija tenía 2 años pero todavía mamaba. Fui. Carlos me llevó. Agarré a mi hija. El niño no quiso venir conmigo. No le gustaba estar conmigo. No teníamos vínculo de madre e hijo. Volví a casa de mi hermano. Me quedé ahí. Pronto recibí una llamada de la iglesia. Un representante de la iglesia que frecuentábamos. Una iglesia muy conservadora, muy tradicional. El hermano de la iglesia dijo, su esposo vino aquí. Dijo que usted se fue con sus hijos. ¿Qué clase de cosa es esta? ¿Qué está pensando? No es así. Le dije, pero, él le contó lo que me hacía. Conté mi versión. La persona se sintió incómoda. Pero aún así dijo, esto no es motivo para una separación. El único motivo para una separación es el adulterio. Y él no ha cometido adulterio. No tiene otra mujer. Entonces toda esta violencia, toda esta destrucción hacia usted, no es motivo suficiente para que pueda pedir un divorcio, una separación. Después de esa llamada, programaron una reunión en la iglesia. Van varios miembros importantes, los ancianos, los cooperadores. Van para hacer un consejo, para oír las dos partes. Mi hermano dijo, puedes ir, pero yo voy contigo. Fui con mi bebé y mi hermano. Un círculo de hombres que oyeron mi historia, que oyeron la de él. Pero el final de la reunión fue el mismo. Usted tiene una familia. Tiene hijos. Él es su esposo. Este vínculo no se disuelve así. Él no pecó. Tiene que volver. Salí de la reunión muy mal. La reunión fue muy difícil para mí porque mi hija quería mamar, quería jugar, quién sabe qué quería. Otra cosa también. Ella estaba aprendiendo a ir al baño. Yo no tenía acceso a dinero. Nunca tenía dinero para nada. Todo era él quien hacía, quien compraba, quien resolvía. Entonces la señora López le compró unas braguitas de nylon en la tienda. Yo le ponía la braguita. Ella empezaba a irritarse y quería quitarse la braguita. Y ella queriendo mamar y queriendo quitarse la braguita. Cuídatela, mami. Nadie entendía lo que estaba pasando. La llevé al baño, la lavé. Era todo un desorden. Ese montón de señores, esos hombres conservadores, tradicionales, cada uno con su familia perfecta de margarina, queriendo que la mía de repente se transformara en una familia de margarina que nunca iba a ser. Estuve 18 días en casa de mi mamá. Finalmente mi hijo también vino. Pero el niño no podía ver al papá, porque si veía al papá se pegaba a la ropa de él y no quería quedarse conmigo de ninguna manera.
Solo quería quedarse con el papá. Mi hermano me dio dinero. Fui a una tienda. Compré ropa. Compré braguitas de algodón para mi hija. Compré un vestidito verde para ella que no se me borra de la memoria. Fue la primera ropa que compré para mi hija. Ella solo usaba ropa regalada. Y cuando no había algo, él iba y lo compraba. Aunque yo trabajaba, no tenía acceso al dinero. Llegué a perder la noción del valor del dinero. Porque había mucha inflación en esos años y el dinero perdía valor constantemente. Y yo perdí la noción de cuánto compraba el dinero, porque estuve 5 años sin comprar absolutamente nada. Nada. Y no aguanté esa separación. No tenía estructura para quedarme sola. Aunque mi familia me dio todo el apoyo. Carlos, mis sobrinas, mi mamá, mi papá. Carlos se puso vehementemente en contra de que volviera. Vas a volver con él. Te va a matar. Eso es lo que va a pasar. Pero no tenía fuerzas en mí para sostener esa separación en ese momento. Y volví. Volví a casa. Volví al trabajo. Con promesas. Ahora va a ser todo diferente. Ahora vamos al supermercado juntos a hacer las compras. Tú eliges lo que quieres comprar. Eso duró, así, unos pocos meses. Pero pronto empezó con otra conversación. Tenemos problemas. Peleamos porque tú trabajas. Tú trabajas y quieres crecer por encima de mí, quieres sentirte mejor que yo. Me presionó. Fui a la escuela donde trabajaba y pedí mi renuncia. Tenía un cargo público y efectivo. Casi 5 años de trabajo. Y renuncié. Pensé, total, no veo dinero de todas formas. Para mí no va a hacer diferencia. Me puse más vulnerable todavía. Solo que había una semilla en mí. Había una fuerza en mí. Muy grande. Acto 3. La semilla de fuerza. Empecé a escaparme al teléfono público. Llamaba a mi sobrina. Ella tenía casi mi edad. Estaba estudiando psicología. Mis hijos se quedaban en la banqueta jugando mientras yo conversaba con ella. Ella me decía, tienes que volver a estudiar. Necesitas hacer una carrera universitaria. Ve al centro de salud. Busca hacer tratamiento. Ve a buscar una psicóloga. Y yo. Y esas palabras de ella eran como alimento para mi alma. Iban regando esa semilla de fuerza que había en mí. Fui al centro de salud. Hablé con la psicóloga. Ella aceptó atenderme. Pero mi demanda en mi primera consulta era arreglar ese matrimonio. Tenía unos asuntos que quería resolver. Pero creo que no pasó de la primera consulta, porque ahí fui entendiendo que quien necesitaba arreglo era yo. Cuando le conté a él, oye, fui al centro de salud. Voy a hacer terapia. Ah, eso es cosa de gente loca. Debes estar necesitándolo porque sí. Así me humillaba. Me rebajaba todo el tiempo. Cuando quería cortarme las puntas del cabello, era él quien me cortaba el cabello. Cuando quise depilarme las piernas con cera, era él quien me depilaba. No iba a ningún lado. No podía conversar con una vecina. Si estaba conversando con la vecina y él llegaba, era motivo de una pelea absurda. Yo trabajaba y la escuela estaba prácticamente enfrente de mi casa. Hay momentos en que sales al área externa. Él se la pasaba todo el tiempo circulando. Iba donde la señora López, iba donde su hermana, paseaba todo el tiempo mientras yo trabajaba. Porque él era quien cuidaba a los niños. Después de que tuve a mi hija, la suegra ya no podía cuidar a dos. Entonces en el horario que yo iba a trabajar, él venía a casa a quedarse con los niños. Pero llegaba faltando 3 minutos para que yo entrara a mi trabajo. Y yo salía a las 7 de la noche. No podía llegar a las 7:05 a mi casa. Máximo 7:03. Y si por casualidad estaba en esa área externa de la escuela conversando con alguien, cuando llegaba a casa tenía que contar. ¿Qué dijiste? ¿Qué te dijo ella? ¿Qué respondiste? Era un interrogatorio. No podía tener nada de red de apoyo. Pero fui recuperándome. Él montó un negocio. Yo fui a trabajar en ese negocio con él. Era socio de la señora López, la documentación estaba ahí. Fui a ver, además de todo esto, quién era esta persona en el día a día. Estuve como 1 año y medio trabajando ahí. Me quedaba toda la mañana en ese negocio. Él con los niños en el carro, dando vueltas por todos lados, yendo al mercado, haciendo compras todo el tiempo. Yo me quedaba ahí sola. Cuando volvía, entonces yo iba a casa con los niños. Lavar, planchar, cocinar, limpiar. No había ayuda doméstica. No había empleada. No había dinero. No había nada. Tuvimos una pelea, no me acuerdo por qué. Eran muchas peleas. Ya no me golpeaba en la cara, pero me despreciaba, me humillaba. Tuvimos una pelea muy fea y dije, no trabajo más contigo. No voy más a ese trabajo. Arréglatelas solo. No quiero más.
Me quedé en casa. Pero empecé a coser para las vecinas. Hacer un dobladillo, poner un cierre. Empecé a tener acceso a dinero. Eran unos pesitos, 5 pesos, 10 pesos. Salía con mis hijos, iba a una tienda, a veces compraba algún juguete, compraba polvo para hacer helado. Pero el helado tenía que estar escondido porque los niños no pueden tomar helado, se enferman. Entonces tomábamos helado escondido en casa. Comencé a recuperarme como persona. Comencé a recuperar mi relación de madre con mi hijo. Jugábamos un jueguito que se llama batalla, rompecabezas. Hice amistad con una vecina que tenía más niños. A veces salía con la vecina a dar un paseo. Esa vecina solo tenía niñas, pero mi hijo iba con nosotras. Fui recuperándome como persona y como mamá. Ese proceso de recuperación de mí estaba en marcha. Esa fuerza que habitaba en mí, guardada en algún lugar, no sé dónde, estaba creciendo. Hice terapia por poco tiempo, porque era público y pronto la terapeuta me puso en un grupo de mujeres. Hacíamos terapia colectiva. Pero esos consejos de mi sobrina, mi familia, salvaron mi vida. Porque hay otro detalle de esta historia. En el auge de mi desesperación, antes de esa gran pelea de la primera separación, fui a la iglesia. En la iglesia fue dicho por una persona de fuera que había alguien allí que hacía muchas cosas malas y venía a la iglesia a hacerse el santito. El predicador hizo un gesto. Él era músico. En esa predicación fue dicho, todo lo que haces debajo del techo va a ser expuesto. Y si no enderezas tus caminos, cementerio para ti. Eso fue en octubre. Cuando llegó el cambio de año, en diciembre, pasó toda esa historia. Y yo no necesité contar nada a nadie. Él fue a la iglesia a contar todo lo que hacía, todo lo que pasaba. Entonces parte de esa palabra se había cumplido. Todo lo que pasaba en mi casa había sido expuesto. Yo me quedé esperando que la segunda parte se cumpliera también. Que si él no mejoraba, iba a morir. Dios iba a destruirlo, iba a quitarlo del mundo. Y yo tenía esa esperanza. Que si no mejoraba, cualquier día iba a morir. Era la única forma que veía de verme libre. Porque así, siendo viuda, podría hacer lo que quisiera. Podría ser libre. Podría vivir. Y esperé por más 5 años. Él comenzó a beber mucho, cada vez más. Ya no trabajaba más con él. Él tenía ese negocio. Salía del negocio pero no venía a casa. Pensé, bueno, aquí hay algo. Debe estar saliendo con alguien. Debe estar haciendo algo. Y si está con otra persona, ahí sí puedo ser libre. Ahí sí está adulterando. Llegué a dejar a mis hijos solos, dormidos, y a andar por las calles. Fui hasta la casa de la señora López porque él siempre me decía que estaba en casa de su mamá. Y realmente estaba ahí. Salía del trabajo e iba a casa de su mamá. Porque el relacionamiento de familia que él entendía, su familia, nunca fuimos yo y mis hijos. Su familia era su mamá y los hermanos. Era un apego en esa madre, era algo enfermizo. No almorzábamos juntos. Esto desde que me mudé al este de la ciudad, desde que mis hijos eran pequeños. No desayunábamos juntos. Nada. El ocio de él, el contar cosas, la convivencia, era todo en casa de la señora López. Voy a cambiar de carro. Iba donde su mamá, combinaba con Diego, con la mamá, como iba a hacerlo. Después me contaba, voy a cambiar de carro y va a ser así, así. Fulano va a prestar tanto. Y al final de cuentas, quien pagaba esa cuenta era yo, mientras trabajaba. Porque el cheque llegaba cada mes. Nunca agarré ningún dinero. Pero ya no estaba trabajando más con él en ese negocio. Estaba francamente en ese proceso de recuperación. Cosiendo para las vecinas. Recuperando la relación con mi hijo. Y esperando que él muriera. Solo que él no moría. La situación se fue poniendo muy difícil porque él descubrió otra manera de destruirme. Despreciandum. Empezamos a tener un relacionamiento así. Él llegaba, freía un bistec sin tapa en la sartén para que no juntara agua y se quedara duro, hacía toda esa suciedad, comía, salía, volvía. No decía hola, ni buenos días, ni adiós. Entraba y salía de la casa. Yo era una planta. Un florero. Solo que era un florero que limpiaba, lavaba, cuidaba de los hijos. Y eso me fue minando. Porque la violencia física duele. Pero la violencia psicológica destruye. Te afecta de una forma. El desprecio es algo inadmisible. Nadie merece ser despreciado. Estuvimos en ese proceso casi 2 años. No tenía cómo librarme de él. No tenía dinero. No tenía empleo. Agarrar 2 niños e irme a casa de mi mamá no me pasó por la cabeza. Quería una casa para mí, para mis hijos. Commence a buscar empleo.
Mi mamá le pidió a un primo que le pidiera a un diputado. Me consiguieron un empleo como maestra. Volví a trabajar en agosto. En octubre pedí mi separación. Mi divorcio. Con pecado o sin pecado. Eran tantos problemas que los hermanos de la iglesia acabaron consintiendo. Porque cada vez que había algo muy grande que pasaba, yo iba a hablar. ¿Y ahora? ¿Continúa la situación? ¿Vivo así en el infierno? ¿Puedo separarme ahora? No. Pero en ese momento el hermano de la iglesia me dijo, puede. Solo no puede casarse de nuevo. Pero puede separarse. Pedí mi separación. Conseguí una amiga abogada. Él consiguió otro abogado. Para una separación consensual de una pareja se necesita mínimo 2 abogados. Fuimos a la corte. Se firmó. El juez todavía me preguntó, señora, ¿sabe que está renunciando a la pensión alimenticia? Sí, lo sé. Porque él estaba registrado en una tarjeta profesional, nada estaba a su nombre. Lo único que tenía era ese registro donde ganaba 2 salarios mínimos como empleado de un negocio de su hermana. Entonces me iba a pagar 30% de 2 salarios mínimos. Ya fuera para mí y para los niños. Dije, no, entonces no quiero. No va a cambiar nada. Sé que estoy renunciando. Pensión solo para los niños. Eso pasó en octubre. Solo que él no salía de dentro de casa. Continuó viviendo ahí, entrando y saliendo de mañana y de noche, sin salirse de la casa. No quería salir de la casa. Y antes de pedir esa separación, un día fui a ver sus documentos. Porque la casa de él no era mi casa. Las cosas de él no estaban en mi casa. Los documentos de él estaban dentro de su carro. Esperé que se durmiera. Había vendido ese negocio donde dejé de trabajar con él. Lo vendió. Agarró un carro como parte del pago y agarró dinero que no sé a dónde fue a parar. Esperé un día que él se durmiera. Agarré la llave del carro. Fui a revisar su cartera. Encontré los documentos del carro que estaba en mi garaje. Era un Chevrolet con unos 4 años de uso. No me acuerdo cuántos exactamente, pero era un carro valioso. Ese carro estaba a nombre de su sobrina. El carro de él, que era taxi, como siempre fue socio de Diego, estaba a nombre de Diego. Encontré estados de cuenta bancarios. Tenía una cuenta de ahorros. Tenía dinero guardado. Fui al banco con el número y me enteré del saldo. Tenía un dinero guardado. Pero en el momento de la separación no tenía nada. Porque los 2 carros que estaban en la garaje, que eran 2 carros nuevos, ninguno era suyo. El dinero, no tengo dinero ninguno. Lo único que quedó para dividir fue la casa de habitación popular, cayéndose a pedazos. Porque yo no iba a arreglarla. Apenas estaba empezando a trabajar. ¿Cómo iba a remodelar una casa? La casa ni siquiera cerraba bien. La puerta que daba al patio solo se recargaba. Descubrí que él estaba haciendo toda esa trampa. Nos vamos a separar. Fuimos a la corte. Él no salía de casa. Yo le decía, no te vas a ir. La semana que viene me voy. La semana que viene me voy. Cada día llevaba una cosa. Llevaba una ropa. Voy a llevar esta silla. Cada día llevaba una cosa. Pero nunca se iba. Eso fue hasta diciembre. Un día mi mamá me dijo, ¿dónde está tu anillo de bodas? Está guardado. Dámelo que me lo voy a llevar. Lo voy a sacar de aquí. Al poco tiempo él vino a buscar los anillos. ¿Dónde están nuestros anillos? Ah, ya fue. Desaparecieron. Ya no hay anillos aquí. Yo los guardé. No los vas a encontrar. Porque mi mamá, él estaba llevándose las cosas de la casa. Yo soy apasionada por la fotografía. Le tomaba fotos a mis hijos con una cámara prestada de su hermana. En cierto momento él compró una cámara. Una cámara roja que era mi pasión. Arreglaba a los niños para ir a la iglesia, les tomaba una foto con esa ropita linda. Siempre tenía un rollo en la cámara. En esa fase, esa cámara desapareció también. Desapareció la cámara. Él estaba llevándose cosas y nunca se iba definitivamente. Cuando fue el 4 de enero, él ya había llevado muchas cosas. Llegó. En esa época, una línea de teléfono era algo muy valioso. Principalmente en la región donde vivía yo. La gente alquilaba líneas de teléfono. Era carísimo. Era de los más caros de Los Ángeles, era de esa región. Él llegó. Fue a la toma de corriente. Sacó el plug. Agarró el aparato, lo puso debajo del brazo. Me voy. ¿Qué? ¿Vas a llevarte el teléfono? El teléfono se queda en la casa. Fue una pelea absurda. Fui a la estación de policía. Mi hijo fue a su carro y agarró el talonario de cheques. Puedes llevarte el teléfono, pero entonces págame mi parte. No está en el acuerdo que el teléfono te lo vas a llevar.
Él ya había pedido la transferencia de la línea a casa de la señora López. Pero tan listo él, necesitaba llevarse el aparato también. Me quedé trastornada porque era mi forma de comunicación con el mundo. Era como hablaba con mi mamá, con mi sobrina. Vivían lejos, muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo iba a quedar más aislada todavía? Fui a la estación de policía. Claro que el oficial se rió de mí. Ah, su esposo lo agarró. Mire, para empezar, la estación que atiende su región no es esta, es la otra. Fui ironizada. Fui menospreciada. Porque quería presentar una denuncia de robo contra mi esposo. Ya no era más esposo. Ya había pasado la separación consensual. Llamé a mi abogada. Y en ese periodo él todavía se burlaba de mí. Decía, ¿quieres que me vaya? Habla con tu abogada. Porque después de que vas delante de un juez y firmas una separación consensual, no existe medida para sacar a la persona de la casa. Existía esa medida si no me hubiera separado. Podría pedir que él fuera retirado de la casa porque ponía mi integridad física en riesgo. Pero después de que las personas van delante de un juez de común acuerdo y firman una separación, no cabe medida judicial para sacar de la residencia. Y él se quedó ahí hasta diciembre, hasta enero. Ese día que agarró el teléfono, fui a la estación de policía. Fui donde la vecina, llamé a mis hermanos. Mis hermanos vinieron. Fue una pelea horrible. Esa gritería. Esa bajeza total. Fuimos, Carlos fue detrás de él, fuimos a casa del abogado de él. Carlos con él. Porque él creía que tenía derecho de llevarse la línea de teléfono. El abogado le dijo, no, eso no cabe en el acuerdo. Eso está mal. Tuvo que agarrar toda su arrogancia, volver a casa con el aparato, conectarlo, llamar a la compañía de teléfono y cancelar el pedido de transferencia. Y ese día, mis hermanos fueron a los depósitos de material de construcción. Compraron un montón de candados. Cambiaron todos los candados del portón. Aún así, esa noche él vino borracho a querer dormir ahí. Pero fue la última vez. Ahí mi vida comenzó. Acto 4, renacer. El próximo domingo hago cumpleaños en enero. Hubo una parrillada de cumpleaños en mi casa. Vinieron mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos. Porque yo no recibía a mi familia en mi casa. Nadie venía a mi casa. Era solo yo, encerrada ahí, aislada del mundo. Hubo una fiesta de cumpleaños para mí. Ya trabajaba. Mis hijos estudiaban. Mi vida estaba recomenzando. Y así, con todo lo que pasé, tenía una fuerza muy grande. Comencé a dar clases. Continué cosiendo para afuera porque necesitaba rehacer mi vida. Con como 2 años, tuve dinero para realizar el gran sueño de mi vida, tener un carro. Porque solo andaba con los niños en autobús. Trataba de pasar a mi hijo gigante por debajo del torniquete para ahorrar el dinero del pasaje. Con 2 años conseguí comprar un carro. Todavía vivía en esa casa de habitación popular que tenía que venderse. Él hacía de todo y más para que la casa no se vendiera. Porque ahí transitaba en esa calle. Venía todo el tiempo a mi puerta. La casa era parte de él. Él no entraba, pero sentía que ahí había algo que era suyo. Esa mujer con esos niños, con esa casa. Tenía un apego en esa casa. Llegué con él a la inmobiliaria. Casa en venta. Ponemos la casa en venta. Llamaba a mi cuñada. Llama a la inmobiliaria, busca una casa para vender. No había casa ninguna para vender. Él iba y decía que no estaba vendiendo. No sé. No quería que la casa se vendiera. Pero yo estaba en franca recuperación. Nadie me detenía más. Fui a sacar mi licencia de conducir. Compré mi primer carro. Fue el gran sueño de mi vida. Agarrar a esos niños, poner bolsas, porque yo cosía para mi familia, cosía durante la semana, el sábado iba a casa de mi mamá. Llevaba ropa para mi sobrina, vendía a mi familia mi trabajo, poner a esos niños en ese carro e ir a casa de mi mamá era la fiesta de la vida. Antes iba también a casa de mi mamá. Iba en autobús. Uno de mis hermanos me traía. Hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti. Voy a llevarla. Pero ahora tenía mi carro. Vaya. Fui a la playa con mis amigos que comencé a recuperar. Fui a encontrarme con una amiga que había perdido el contacto. Estuve 7 meses con ese carro. Cuando esa casa finalmente se vendió, fue una permuta de inmueble. Fue dada la casa. Él agarró la parte en dinero. Yo me quedé con un apartamento popular. Un lugar horrible, pero era mío. Tenía escritura. Estaba a mi nombre. Era solo mío. En esa mudanza me mudé el sábado. Todo arregladito. Tuve que entregar el teléfono, formaba parte del acuerdo. En el edificio donde fui a vivir había conmutador, teléfono de extensión, una línea para un edificio entero de habitación popular.
Era un caos. Pero era lo que había por el momento. Me mudé el sábado, todo arregladito. Carlos ayudó, mis amigos ayudaron en la mudanza. El domingo mi cuñada vino, trajo a mis padres a conocer mi apartamento. Ya tenían bastante edad. En ese tiempo pasó una cosa también muy dura, un proceso muy difícil por el que pasé. Mientras trabajaba con él en ese negocio y estaba en esa lucha de quiero separarme, no aguanto más, quiero mi vida, tuvimos una pelea. Le pedí a mi papá que me ayudara. Iba a venir mi papá, Carlos, pero Carlos decidió no meterse. Mi papá vino a mi casa a conversar con él. A él le gustaba mucho mi papá. No, imagínate, no es nada de eso. Ella está exagerando, no sé qué. Levanté mi ropa y le mostré a mi papá que estaba cubierta de moretones. Porque él había rasgado mi ropa. Ya no era cachetada en la cara, pero estaba con los brazos golpeados. Mi papá se fue a su casa manejando su camioncito. Dejó la camioneta en medio de la calle. Mi mamá fue, ve allá, arregla ese carro, lo dejaste. Y él no conseguía hablar más. Mi papá tuvo un derrame cerebral saliendo de mi casa para ir a su casa. Eso me dolió mucho. Porque yo era la única hija mujer. Era la menor. Tenía una conexión muy fuerte con mi papá. Y él no aguantó ver esa escena. Yo tampoco debía haber expuesto a mi papá de ese modo. Pero estaba desesperada. Necesitaba ayuda. Mi papá tuvo el primer derrame. Quedó bien, con secuelas para hablar, para caminar. Pero la vida siguió. Volviendo a la mudanza. Me mudé, salí toda feliz. Recibí a mis padres en mi casa. Fui a la iglesia de noche con los niños. Estaba tan feliz, tan feliz. Quería contarle a todo el mundo. Casi me levanto para dar un testimonio en la iglesia en agradecimiento. Pero pensé que no era el momento. Cuando salgo afuera de la iglesia para irme a casa. ¿Dónde está mi carro? Mi carro fue robado en la puerta de la iglesia. Ese carro era un amor en mi vida. No tengo vergüenza de decir esto. Era un objeto. Pero fue deseado durante 35 años. Tenía 35 años cuando saqué mi licencia de conducir y compré ese carro. Y fue robado en la puerta de la iglesia. Llamé a una amiga. Llamé a mis hermanos. Mis hermanos vinieron. Anduvieron el barrio entero por todos lados. Fui a la estación de policía a presentar denuncia, a hacer reporte. Y claro que el carro nunca más fue encontrado. Nunca más. Era un Ford hermosísimo. Fue muy importante mi proceso de reconquistar mi libertad. Pero me quedé sin ese carro. Tenía amigos, personas conocidas. Un amigo de mi hermano frecuentaba un centro espiritista o algo así. Después fue a decirle a mi hermano que allá en el centro que él frecuentaba dijeron que eso era cosa de mi exesposo. Después, el esposo de una vecina, que frecuentaba los bares del barrio, se enteró en el barrio, en los bares, que fue el taxista quien mandó a robar mi carro. No tengo certeza. Esto no es una acusación. Es una hipótesis. El carro nunca más fue encontrado. Pero él tiene antecedentes y valor para hacer eso. Si fue o no, no lo sé. Pero mis hermanos, mi papá vendió esa camioncita vieja. Uno dio un poco de dinero, otro dio otro poco. Me dieron otro Ford. No me quedé totalmente sin carro. Y el proceso de recuperación continuó a toda velocidad. Es como si fuera un pájaro, un avión, un cohete. No sé. Cuando me mudé a ese apartamento, perdí mi trabajo extra de costurera. Solo tenía el salario, que no era mucho. Pero continué buscando. Continue presentando examens. Fui llamada en 2 concursos que pasé. Llegué a acumular 3 empleos. Trabajaba de mañana, de tarde, de noche. No aguanté mucho tiempo. Solo aguanté 8 meses. Desistí de 1. Continué solo con 2. Pero conseguí salir de ese apartamento popular. Compré una casa maravillosa donde fui muy feliz. Donde cabía mi familia entera y todos los amigos que pudiera invitar. Tenía un patio enorme. Cabía todo el mundo. Fue muy lindo. Fue muy bueno el tiempo que viví en esa casa. Compré carro. Conseguí comprar un carro razonable. Pasé esos cursos de la prefectura. Hice 2 cirugías plásticas. Necesitaría estar haciéndolo todo de nuevo, pero en esa época fue maravilloso. Conseguí, con mucha lucha, ir a hacer una carrera universitaria. Hice mi carrera en pedagogía. Mis hijos estudiando. La vida caminando. Y viví la luna de miel conmigo misma durante muchos años. Unos 5 años ni siquiera pensaba en nadie. Porque tenía tanta cosa para aprender. Viajé en avión por primera vez con mis hijos. Iba a la playa, a casa de la mamá de mi amiga. Hice mi carrera en pedagogía. El conocimiento, aprender, es algo que me hace muy bien.
Fui efectivizada nuevamente en la red pública de escuelas de Los Ángeles. Cuando terminé la carrera comencé a ganar un poco mejor. Acabé de pagar esa casa. Estaba una persona reconstruida. Feliz. Feliz de la vida. Mi relación con mi hijo se recuperó todavía en la infancia. Cuando comencé a recuperarme como mujer, me recuperé como mamá. Me quedaba con él, jugábamos. Cuando el marido se fue, la cena fue abolida de mi casa. Comenzamos a comer un bocadillo en la cena. Hacía mucho pan de queso, café. Podíamos comer helado a voluntad en mi casa. Había las cosas que me gustaba comer. Mi hijo, ahí pasa otro proceso. Él fue tomando el lugar del hombre de la casa. Porque el machismo no permite que la casa quede vacía de un hombre. Mis hermanos le decían, ahora tú eres el hombre de la casa. Cuida a tu mamá, a tu hermana. No dejes que ningún gavilán. Y mi hijo fue asumiendo ese papel. Eso también hace difícil la reconstrucción de mi vida. Pero en ese momento, hasta que él fue adolescente, hasta que yo quise relacionarme de nuevo, fue maravilloso. Lo que ganaba, les decía, miren, tenemos tanto dinero. Vamos a pagar el carro. Estamos acabando de pagar la casa. Sobra tanto dinero para que hagamos cosas. Era una vida muy ajustada. No había mucho. Mi hija fue a trabajar de niñera en casa de la vecina para que tuviera su dinerito, para que comprara ropa. Porque ella es muy estilosa, muy bonita. Y el dinero era poco. Pero las cartas estaban sobre la mesa. Invitaba a tanta gente a ir a mi casa a tomar café. Personas con las que hoy no tengo el menor contacto. Pero yo quería mostrar que tenía una casa y que a mi casa entraba quien yo quisiera. Mi casa tenía las puertas abiertas. Y era yo quien mandaba. Esa fuerza de mi recuperación estaba ahí. En ese poder. Tiene cierta presunción en eso, puede tener. Tiene arrogancia, puede tener. Pero es mío. Y eso me ayudó a salvar mi vida y a no cometer ningún crimen. Porque pasó por mi cabeza. Cuando era golpeada, pasaba por mi cabeza que tenía que dar un final. En el auge de la desesperación, pensé en varios tipos de finales. Pasó por mi cabeza. Sentí ese deseo. Sí. Ya que Dios no hacía nada, alguien tenía que hacer algo. Esa fuerza también puede ser una fuerza espiritual. No lo sé. Pero conseguí recuperar mi vida. Ser la dueña de mí. Ser la dueña de mi casa. Pero empezó a pasar, empezó a golpear una carencia. Tuve un amor que no funcionó. Hice una remodelación grande en esa casa donde vivía. Para hacer esa remodelación tenía que cambiar una tubería. Quise cambiarla porque la casa quedaba en un terreno bajo. Las casas de atrás estaban en terreno más alto. Pasaba tubería de esas casas por mi terreno. Como iba a construir una cochera, fui a hablar con los vecinos. Miren, voy a hacer esta obra. Ustedes usan este espacio. Quiero cambiar esta tubería. Vamos a dividir esta cuenta del material. La mano de obra la estoy haciendo en mi remodelación, pero el material quiero poner de buena calidad. Pasé mucho nervioso. Los vecinos, que son personas que no conocía, vivían en la calle de arriba, llegaron a insinuar que yo quería hacer mi remodelación a costa de ellos. Uno de los terceros vecinos era una mujer. Vino a darme el dinero. Me dijo, mira, te voy a dar la mitad. Soy separada. La otra mitad pídele a mi ex esposo. Él te va a dar el dinero. Es de tu iglesia. Hasta podría salir con él. Miré a ella y dentro de mí pensé, ella no lo quiso. Yo sí voy a quererlo. Debí haberme quedado con esa impresión. Pero no. La persona vino a traer el dinero. Ya vio dónde vivía yo, quién era yo. Me llamó después. Vamos a la iglesia en tal lugar. Vamos a comer un bocadillo. Me pidió ser su novia. Al poco tiempo estaba enamorada. De ahí a 2 años, me casé con esa persona. Me casé porque era de la iglesia. Me casé en el registro, legalmente, oficialmente. Con separación total de bienes. Porque él estaba adquiriendo un inmueble y no quería que yo tuviera parte en sus cosas. Estuvimos casados por 7 años. Había muchas peleas. Porque él tenía hijos y yo también. Para mi hijo, ese casamiento fue un infierno. Porque lo traje a vivir dentro de mi casa. Y mi hijo, con 18 años, fue destituido del poder de ser el hombre de la casa. Eso fue muy doloroso para él. Y él veía, y yo también veía, que Fernando hablaba de mí como si yo fuera una gran conquista suya. Un gran triunfo que él estaba adquiriendo. Hablaba en su trabajo que yo era su bendición. Porque le prestaba mi carro en el día del pico y placa para que él trabajara. Siempre de carro. Lo traje a vivir en mi casa. Ahí él quería dividir los gastos. No se responsabilizaba por nada. Yo pago las cuentas básicas. No, vamos a dividir los gastos.
Cuando eran cuentas relacionadas con los hijos de él, que vivían con la exmujer, estaba todo bien. Él pagaba todo, bancaba todo. Pero conmigo no. Conmigo era todo dividido. Fui percibiendo. Él solo iba donde a él le gustaba ir. Donde había bebida. Quiero ir a tal lugar. Hay margarita allá, hay bebida allá. No, entonces no voy. Dio un clic. Ah, tengo que ir sola entonces. Pues voy. Comencé a salir sola. A comer lo que quería comer. Quería comer acai, pero él no iba porque no había trago donde vendían acai. Era alcohólico también. Bebía todos los días. Y mucho. Muy egoísta. Hasta que fuimos a hacer un viaje. Él se olvidó de pagarme. Hice el gasto en mi tarjeta y él no pagó. Al poco tiempo fuimos a otro lugar. Íbamos a hacer la cuenta. Le dije, pon ahí la otra posada tal que no me diste el dinero. Vad sobrarme? Lev. Entonces puedes poner ahí la cuenta, la gasolina que gasté y el lavado de mi carro que tuve que mandar lavar todo por debajo por culpa de ese camino polvoriento. Pon. ¿Hay algo más para poner? Pon todo ahí. Porque es la última cuenta, la última división de cuentas. No quiero más este casamiento. Puedes buscar un lugar para ti. Y fui muy idiota todavía. Eso pasó en agosto. Lo dejé quedarse viviendo en mi casa hasta diciembre. Hasta que arreglara un lugar para él. Que compró, remodeló. Ya estaba ganando mucho dinero construyendo pequeños inmuebles para vender. Pero yo tenía que firmar la venta. Aunque no tenía derecho a nada. Como éramos casados, tenía que firmar las ventas. Él encontró óptima esa separación. Porque así ya no necesitaba que yo firmara nada, que hiciera nada para él. Pero quería continuar con el relacionamiento. Porque yo era una bendición para él. Él utilizaba mi imagen. Porque donde yo llego, no es ni una cuestión de simpatía. Es una cuestión de confiabilidad. Él me dijo eso, ven conmigo porque tú das credibilidad. Entonces usaba todo eso. Y a la hora de la cuenta de luz, tenía que dividir la cuenta de luz. Yo gano para pagar la cuenta de luz, agua, condominio. No necesito de nadie para dividir. Terminamos ese casamiento. Nos divorciamos. Él se fue. El divorcio demoró un poquito todavía. Estaba haciendo una remodelación en mi casa. Siempre estaba remodelando. Tuvimos una discusión porque él no fue beneficiado en algo. Me mandó un mensaje de texto con hora y día certitos para comparecer en el notario para firmar el divorcio. Porque esta vez ya era divorcio directo. No hubo ese proceso de separación consensual. Me quedé muy así. Porque aunque yo quise separarme, aplausos para mí porque quise separarme, existe un dolor en eso. Porque, ¿quién es ese hombrecito que se da el derecho de perderme, de dejarme ir, con tanta cosa que yo agrego, que yo ofrezco? Pero fue un proceso también que pasó rápido. Fui a terapia. Olvidé ese detalle. Cuando empezó a derrumbarse el asunto, fui a terapia. Esta vez hice bastante tiempo. Porque podía pagar. Puedo pagar cuenta de luz y terapia. Mi recupera. La vida que elegí. Estoy aquí con mucha alegría de vivir. Acabo de cumplir 60 años. Y celebro mi vida todos los días. Hice el viaje de mis sueños. Hago todo lo que tengo ganas. Compro pequeños viajes. Paseo. Voy a lugares culturales. Tengo amigos para hablar de asuntos que me gustan. Soy fotógrafa amateur hoy en día. Hago un trabajo muy bonito. Eso me llena de alegría, me valoriza. Me siento persona. Me siento una mujer entera. No necesito de ningún pedazo que me complete. Estoy entera en este momento. Tratada terapéuticamente. Reconstruida. Y es eso. Deseo que esta historia sirva para alguien que vive todavía bajo una dificultad. Existe vida después del divorcio. Para mí existió un gran periodo de luna de miel cuando salí de ese primer relacionamiento. Y ahora estoy en la segunda luna de miel. Existe una vida muy buena cuando te libras de un relacionamiento abusivo. Ve a buscar terapia. No existe otro camino. Porque la separación es un proceso muy difícil. Sea qué tipo de relacionamiento sea, es difícil. Pero existe una vida muy bonita de este lado de la ventana. Y necesitamos ayuda para abrir esa puerta. La psicóloga del centro de salud que fui, ella decía que me veía como una niña que abría la puerta, miraba por la rendija y cerraba la puerta de nuevo. Era eso mismo. Porque tenemos miedo de lo que no conocemos. Pero existe un mundo muy bonito cuando te libras de un dolor.